Derecho indiano. Según García Gallo, el derecho indiano es aquel que rigió las Indias o provincias de América y Filipinas mientras formaban parte de la monarquía española. Comienza el 17 de abril de 1492, donde se firman las capitulaciones de Santa Fe, y el 3 de agosto del mismo año zarpa Colón desde Puerto de Palos. Esta época terminó con la codificación de los países de América. Se debe decir que existían tres elementos fundamentales que constituyeron lo que conocemos como derecho indiano. El derecho indiano propiamente tal, o también llamado derecho municipal, que era creado especialmente para las Indias o en las Indias. El derecho castellano, que se utilizaba a falta de disposiciones especiales y era supletorio del derecho indiano. Y finalmente el derecho indígena, el que era propio de los aborígenes. Su uso estaba permitido siempre y cuando no vaya en contra del derecho natural, la religión católica, ni atente contra los derechos de la corona. Algunas de las principales características de este derecho, según el autor Antonio Duñac, son: el derecho municipal era evangelizador, ya que los reyes castellanos eran profundamente católicos y además se fomentaban los ingresos económicos. 2. Altamente protector del indígena. Esto es debido a los grandes abusos a los que se veían sometidos. Ejemplo de esto fue la querella de los justos títulos. En la queja de Montesinos, el fraile Montesino le reprocha a los conquistadores españoles que estaban tratando a los indígenas de una forma anticristiana, por lo que estos se comienzan a cuestionar la legitimidad de la conquista. Debido a esto ocurren una serie de hechos y en 1680 se zanja la discusión de los justos y se comienza la recopilación del derecho indiano. 3. Derecho castellano casuístico, que se refiere al razonamiento basado en casos. 4. Predomina el derecho público sobre el privado. 5. Derecho sistemático. Debido a esto se intentó poner un poco de orden en la recopilación de 1680 antes mencionada. 6. Derecho ligado a la moral cristiana y al derecho natural. 7. Derecho fundamentado en el principio de personalidad del derecho, es decir, que se aplicaba según las circunstancias personales de cada persona. 8. Derecho uniformista. Principales instituciones presentes en la época. Instituciones españolas. Primero que nada, la corona. Segundo, Consejo de Indias. Este fue el órgano más importante de la administración indiana, ya que asesoraba al rey en la función ejecutiva, legislativa y judicial. 3. Casa de Contratación, creada para fomentar y regular el comercio y la navegación con el Nuevo Mundo. 4. Tribunal de la Inquisición. Su principal y única función era moderar las costumbres de la época, es decir, juzgar y procesar todo lo que estuviera fuera de las costumbres normales de la colonia. Instituciones americanas. 1. Cabildo. El organismo que regía directamente los asuntos administrativos de cada unidad, de cada ciudad, era el cabildo. Velaba por los intereses de la comunidad e intentaba resolver los problemas que le afectaban en materias tan diversas como aseo, ornato, manejo de bienes públicos, etc. Dictaba normas por una buena convivencia y reglaba los precios de algunos productos. Real Audiencia. La corona española designó la Real Audiencia como el principal tribunal de la justicia civil y criminal en América. Su objetivo era velar por el cumplimiento y la interpretación de las leyes. Real Hacienda. Este organismo se encontraba bajo la Casa de Contratación y el Consejo de Indias, y su principal función fue recibir o percibir el dinero llegado a las arcas reales de las colonias y administrarlo adecuadamente. Virreinatos. División territorial creada por Carlos I en 1542, la cual estaba a la cabeza del virrey. Sus atribuciones eran amplias. Como gobernador, administraba el virreinato. Como capitán general, dirigía el ejército y la escuadra y presidía la Real Audiencia. Estaba encomendado desde España y de manera especial el velar por la protección de los indígenas. Gobernaciones. Estaban a cargo del gobernador, el cual poseía las mismas atribuciones del virrey, aunque dependía de éste en ciertos aspectos. Corregimientos. Divisiones del territorio que comprendían una ciudad y su distrito. También son llamados partidos. En Chile existieron 11 corregimientos. Legados más importantes del derecho indiano a la historia del derecho americano. Podemos ver que en la actualidad vivimos en un sistema muy parecido a lo que era la época colonial, ya que nuestra sociedad está ordenada por instituciones donde nos vemos representados y nos dan una posición social, además de deberes y obligaciones. Existían leyes que abarcaban ámbitos tan diversos como el derecho penal, procesal, minero, laboral, comercial y administrativo, entre otros, al igual que en la actualidad. Además, luego de la independencia, nuestro continente se seguía rigiendo por un sistema político influenciado por la Iglesia y la moral, entre otras características. Se podría decir que la independencia marca el fin de la época indiana, pero no del derecho indiano, ya que la pervivencia de este abarca toda la vida jurídica de esa época y tenemos registro de esto a través de la literatura jurídica.
El derecho privado siguió rigiendo sin mayores dificultades hasta la codificación. Por lo tanto,